Capítulo 7. Semanas después, pasadas las 10 de la mañana del 21 de junio, Leonardo Nie entró en las oficinas de la redacción de la Crónica en el edificio Prudencial. No contestó el saludo de Pedro, el joven empleado del conmutador. Al pasar por el corredor, Smith, que había oído su voz, lo llamó a través de la puerta abierta de su despacho. ¿Eres tú, Leonardo? Ven, que quiero hablar contigo. Nie no le hizo el menor caso. Consideraba que lo mejor era de tenerlo desde un principio en las raras ocasiones en que Smith intentaba afirmar su autoridad. Si éste deseaba consejos o que alguien le aguantara sus jeremiadas, podía muy bien venir a verlo. Nie se dirigió a su despacho, un cuarto agradable con vista a los jardines de la Plaza Victoria, que él dotó de ciertas comodidades como un aparato de televisión, sillones de cuero y un canapé. Parecía nervioso. Llegó directamente a su escritorio y revolvió la correspondencia. Una carta con el membrete de la oficina del investigador del distrito parecía ser el objeto de su búsqueda. La abrió y, al leerla, un aire de satisfacción se dibujó en su rostro. Muy bien, se dijo a sí mismo. Era exactamente lo que esperaba. Guardó la misiva en su cartera y se acomodó frente al escritorio para abrir el resto de la correspondencia. Por último, se ocupó de los periódicos, comenzando por La Luz. Acababa de leer un artículo de Enrique Paje sobre el programa de los conciertos musicales de ese año, que le hizo sonreír con ironía, cuando la puerta se abrió y Smith se precipitó en el cuarto. Sentándose, consultó su reloj de pulsera. «Llegaste un poco tarde, ¿verdad?», dijo a Nie. «Yo no soy madrugador. ¿Hay algo interesante?». «Sí, un telegrama de Greeley», contestó Smith con tristeza. «Vuelve otra vez. Su tren debe llegar a la estación de Pinecastle a las 2:20. Naturalmente tengo que ir a esperarlo. Estoy preocupado, Leonardo. Tengo la sensación de que la cosa marcha mal». Nie tenía que reconocer que el anuncio de la visita del gerente Greeley era una pésima noticia en cualquier momento. Era un perro de presa auténtico para descubrir los detalles turbios de un balance y no toleraba excesos en las cuentas de gastos. Aquella visita, la tercera en 6 semanas, significaba que iba a tomar una decisión definitiva. «¿No te das cuenta de lo grave que para ambos resulta la situación?», prosiguió Smith. «No me gustó la forma en que me atendieron ayer cuando llamé a la oficina de Londres. Y la semana pasada Somerville lo dijo claramente. O alcanzamos nuestro objetivo o pagamos las consecuencias. Estoy terriblemente preocupado». Nie lo miró con no disimulado menosprecio. Durante algunos meses, la actitud de Paje hacia ambos sirvió para estrechar sus relaciones. Pero Smith era un imbécil, además de un pelmazo, y sus pedestres métodos habían acabado por granjearle la enemistad de Nie. Por otra parte, su carrera había sido mucho menos inocente de lo que él admitía, y su manera de disimularlo con aires que alternaban entre la humildad y la pedantería era también fastidiosa. «No pareces alarmarte», comentó Smith rompiendo el silencio. «Por el amor de Dios, déjate de lloriqueos. Estoy resuelto a aplastar a Paje. Desde el momento mismo en que vi por primera vez a ese noble sostén de la moral y de la Constitución británica, me juré arruinarlo. Pero no lo ando pregonando desde los tejados». Smith miró a Nie con aire de duda. Enseguida se levantó y se dirigió a la puerta. Una vez solo, Nie apartó los papeles y se puso a meditar. Bien sabía que la iniciativa y el impulso debían partir de él. Smith podía llevar las cuentas, pero aparte de eso, su contribución era nula. La promoción y la publicidad organizadas por Nie habían sido insuperables. Había lanzado la crónica con estrépito y sacudido la modorra de aquel pueblo soñoliento. Pero se necesitaba algo más si la crónica quería tener la preeminencia. Mientras Smith seguía una guerra de nervios, con la esperanza de vencer a Paje por agotamiento,
Nie comprendió que esa lucha no podía continuar indefinidamente. Las noticias de la oficina principal, confirmadas ahora por la llegada de Greeley, indicaban que Somerville no quería o no podía resistir más tiempo. Era esencial realizar algo decisivo, un golpe maestro que de una vez por todas pusiera a Paque fuera de combate. Desde el mes de marzo había estado pensando en ello hasta que se le ocurrió una idea que, seguida con tacto y habilidad, se había transformado en realidad. Examinándola en detalle en ese momento, no le encontraba falla alguna. No había sido su intención poner su plan en ejecución tan pronto, pero ante la presión de Greeley no le quedaba más remedio que jugar el as que escondía en la manga. Cuando una hora más tarde Smith se dirigió a Tynecastle, conducido por Federico, Nie salió a almorzar, dejando en la oficina la dirección del sitio a donde iba. Sabía que en aquella ciudad provinciana los placeres eran escasos, pero el menú de El León Rojo no era malo, aparte que tenía una excelente bodega. Pidió camarones en gelatina, filet mignon, ensalada y queso de Cheshire. Con la carne tomó media botella de Pouilly de 1947, una copa de Oporto Doux con el queso y coñac con el café. El recuerdo de la mina que había puesto bajo los pies de Paje y que iba a estallar dio más sabor a su exquisito almuerzo. Su origen y su crianza habían dado a Nie carácter vengativo. Su padre fue un poeta de vanguardia y su madre una intelectual emancipada. Su efímero matrimonio terminó poco después del nacimiento de Leonardo y desde entonces el chico vivió sin hogar. Pasaba temporadas con su padre o con su madre, hasta que el primero, al marcharse al extranjero, lo confió a los cuidados de una tía que tenía una tabaquería. Esta no cumplió mal su compromiso. Al contrario, aún después de que los magros giros de su padre comenzaron a escasear, ella siguió alimentándolo. Sin embargo, ya el constante repudio de los suyos había llenado de amargura el espíritu del joven. A medida que crecía, aumentaba también en él la cínica resolución de no creer en nadie, de no tener en cuenta los sentimientos ajenos y de vivir solamente para sí. Y cuando a los 21 años se dedicó al periodismo, esas eran las armas que, unidas a su heredado talento, sirvieron de base a sus éxitos. Después de almorzar, se sintió preparado para enfrentarse con los acontecimientos de la tarde, cualesquiera que fueran. A las 2:30 hizo una llamada al teléfono 7034 y habló con voz suave y cariñosa. ¿Es usted, señora Harbottle? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Pero el reumatismo es un mal latoso. Ahora, mi querida señora Harbottle, quiero anunciarle que casi seguramente iremos esta tarde, los dos amigos y yo, para completar el negocio. ¿Qué? No, Dios mío, no tiene nada de malo lo que usted va a hacer. Está usted en su derecho. Pero óigame, usted no puede echar pie atrás ahora. Sería una cosa muy grave. Tendríamos que apelar a nuestros abogados. Además, es una brillante oportunidad. Claro está que los viejos amigos son mejores, pero no cuando lo abandonan a uno. Se puede decir que a usted le han estafado durante muchos años y ahora no podrán darle un penique más. De modo que es asunto hecho. No se preocupe por el té, yo la visitaré otro día para deleitarme con uno de sus sabrosos postres. De modo que hasta la tarde, señora Harbottle. Nie colgó el auricular y se marchó a su oficina. Acababa de sentarse frente a su escritorio cuando entraron Smith y Greeley. El gerente general era un individuo de más de 50 años, excesivamente alto y delgado, de cara larga y fría, con mejillas hundidas. A Nie le daba siempre la impresión de haberse fugado de la tumba. Tan cadavérico era y, no obstante, tan pulido, que parecía haber sido preparado por un experto empresario de pompas fúnebres. Vestía terno oscuro y cuello almidonado, sobre el cual sobresalía la huesuda laringe. Pero a pesar de su apariencia y de sus modales un poco excéntricos, era notoria su agudeza mental. Veo que no le fue posible ir con el señor Smith, dijo a Nie con tono de reproche. Alguien tenía que cuidar de la tienda. La entrevista comenzó con un examen de las cuentas y de las entradas del mes anterior. Mientras sus dedos esqueléticos removían la pila de papeles, su rostro se estiraba. Al fin se quitó los espejuelos y se recostó en la silla. Esto es peor de lo que yo imaginaba. Hemos reducido el personal y los gastos generales, murmuró Smith. Si solamente dieran comienzo a las obras del proyecto nuclear de Utley. Usted sabe que contábamos con eso para aumentar el número de lectores, pero todo lo que hacen es aplazarlas. Olvídese de Utley.
Ya están ustedes perdiendo la circulación que habían ganado, lo que significa que Page la está recuperando. Smith se lanzó a dar una larga explicación, señalando las dificultades encontradas y prometiendo resultados mejores en el futuro inmediato. Greeley lo dejó que sudara hasta el fin y después dijo: de la suma destinada para esta desafortunada empresa solo queda un saldo de menos de 10,000 libras. Manteniendo los ingresos y los egresos en sus niveles actuales, estimo que estas 10,000 libras se perderán en menos de 6 semanas. ¿Me permiten que les pregunte qué van a hacer entonces? Esperamos, naturalmente, que estando tan cerca del objetivo, una nueva partida... No, no, dijo Greeley. Yo no puedo aconsejar al señor Somerville que aumente el presupuesto original. La empresa tiene que ser cancelada a menos que ocurra algo imprevisto. Pues bien, exclamó Nie, la verdad es que algo imprevisto ha ocurrido. Lentamente encendió un cigarrillo. No iba a dejarse humillar por este tacaño. Sin embargo, tampoco podía contrariarlo, de manera que habló con prudencia. A mí me parece que ustedes dos están tan preocupados por los costos y porcentajes que ya no alcanzan a ver más allá. Lanzar la crónica fue labor trabajosa. Page era más fuerte de lo que nosotros pensábamos y, a pesar de la inteligente propaganda realizada, hemos gastado mucho, sin ganar la partida. Eso es lo único que ustedes tienen en cuenta. Y ahora, señor Greeley, mientras en la oficina principal ustedes se retorcían las manos observando lo que hacíamos nosotros, yo he mirado al bando opuesto y sé que Page ha venido perdiendo capital tan progresivamente como nosotros. En los últimos 2 meses ha hecho esfuerzos desesperados para conseguir dinero. Primero, se presentó al banco y solicitó un préstamo. Le fue negado. Luego, se entrevistó con el presidente de la junta directiva. También le fue negado. Entonces comenzó a hacer uso de su crédito. Y como las deudas se amontonaron, hipotecó su casa, negoció su póliza de seguros, vendió su colección de porcelanas y hasta llegó a pedir a varios de sus empleados más antiguos que aceptaran una rebaja del 20% de sus salarios. Ahora bien, esto no significa que esté en circunstancias de prolongar su agonía y de hacer penosa nuestra propia situación, pero demuestra que está en muy malas condiciones, casi listo para el golpe final que sin duda ha de tumbarlo para siempre. La lucha puede seguir indefinidamente, dijo Greeley con impaciencia. ¿Y de dónde vendría, si me permite usar sus propias palabras, el golpe final que ha de tumbarlo? Nie se inclinó hacia adelante, hablando con lentitud y con lógica. El edificio de la Luz es propiedad de Page, pero no el local de la prensa. Este era de un tal Harbottle, amigo del padre de Page, y ahora pertenece a la viuda. Durante muchos años el local ha sido arrendado a la Luz por una suma insignificante y sobre la base de un convenio a largo plazo. Tengo aquí una copia fotostática del contrato de alquiler. Greeley prestó atención, mientras Smith escuchaba con la boca entreabierta como si estuviera hipnotizado. Yo descubrí todo esto hace un poco más de un mes y debo decir que hube de indagar bien a fondo. En los primeros días de junio y por intermedio de aquel tipo Balmer que se pasó a la crónica, conocí a la señora Harbottle. Hice todo cuanto fue posible por serle agradable y de manera casual un día traje a colación el arrendamiento, demostrándole cómo venía siendo explotada y poco a poco la preparé para una operación inteligente, la venta de local. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significaría para Page encontrarse de pronto con que no tiene dónde imprimir su diario? Muéstreme la copia del contrato, dijo Greeley. Nie se la pasó enseguida. Es un contrato anual perfectamente válido, exclamó aquel al examinarlo, con un resoplido de desprecio. Faltan 4 meses para renovarlo y el propietario está obligado a dar previo aviso de 90 días. Total, 7 meses. Su idea no vale un comino. Un momento. El local no cumple con la ley de fábricas y talleres. Greeley enarcó las cejas, sorprendido. Cuando dije que el local era antiguo, no exageraba. De 3 maneras, ese taller de imprenta contraviene las disposiciones de la ley. Primera, las ventanas no llegan a la 10ª parte de las dimensiones del local. Segunda, no hay 2 salidas diferentes en el edificio, lo que equivale a falta de seguridad en caso de incendio. Tercera, los muros interiores y los pasillos no han sido pintados con cal durante los últimos 14 meses. Ahora, Greeley iba a intervenir, pero Nie continuó hablando. Ahora, si adquirimos el local, nosotros, los propietarios, seremos inmediatos responsables de las reparaciones para cumplir con la ley. Nos presentamos ante el jefe de la Inspección Municipal de Construcciones, a quien ya he amenazado con acusarlo de negligencia por permitir que semejante situación subsistiera, y pedimos que el local sea clausurado.
El jefe de la división no tiene más recurso que hacerlo. Es la ley. Mientras efectuamos las reparaciones, tomándonos todo el tiempo que queramos, el local estará cerrado. La luz desaparece de las calles y Paje tiene que enfrentarse con el problema de conseguir un local nuevo, de trasladar sus máquinas, en una palabra, su empresa queda paralizada. Siguió un largo silencio y luego Smith respiró con fuerza. Eso es, dijo. Ahora sí resolviste el problema. Impresionado, a pesar suyo, Greeley no quiso demostrarlo. Pero encontrará otro sitio, trasladará la maquinaria. Sin un centavo en el bolsillo y acosado por las deudas. Ese proceder está reñido con la ética. Es perfectamente legal y por otra parte nosotros seremos los que cumpliremos con la ley. Cumpliremos con la ley. Greeley se acarició la barbilla meditando profundamente. ¿Puede usted hacer un cálculo del costo de las reparaciones? Alrededor de 1.500 libras y quizás menos. Después, el local estará listo para que lo ocupemos nosotros. ¿Qué precio desearía esa señora? Naturalmente conseguí un avalúo independiente y la cifra fue de menos de 4.000 libras. La señora Harbottle está dispuesta a aceptar 3.500 y a firmar un convenio de venta esta misma tarde. No puedo decir que apruebo enteramente el asunto. A pesar de que no parece que existan objeciones de carácter legal, la propuesta es irregular. La cara de Greeley se contrajo con una sonrisa de calavera. De ningún modo, dijo. Me asocio a las medidas que usted pueda tomar después, pero pienso que debemos considerar el asunto. De ningún modo, dijo, me asocio a las medidas que usted pueda tomar después, pero pienso que debemos considerar el asunto. Fue el primero en salir. Subrepticiamente, Smith asió una mano de Nie, apretándola con pegajosa intensidad. Nos has salvado, Leonardo, susurró con voz ronca. Nie retiró la mano, lanzándole una mirada despreciativa.